Debido a la gran cantidad heterogénea de información disponible en Internet, se puso de manifiesto la necesidad de proveer a los usuarios de herramientas que faciliten la navegación y búsqueda en este espacio de información. Las primeras soluciones en este sentido la constituyen los motores de búsqueda que brindan mediante una interfaz simple basada generalmente en palabras clave. El acceso es un gran número de documentos en la web. Sin embargo, esta simplicidad para expresar requerimientos de información usualmente conlleva pobres niveles de precisión, en los cuales los resultados obtenidos a partir de ellos son estos. Esto trajo como consecuencia que un usuario deba dedicar una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo en revisar o navegar a través de estos ordenadores de documentos, donde normalmente varios de ellos no son de su interés. Antes de encontrar información verdaderamente relevante, una alternativa a este problema se constituye en los agentes inteligentes que asisten activamente el usuario proveedor de información, personalizan mientras navega o realiza sus actividades normales en la web. Para lograr esto, un agente debe contar con un perfil de usuario que debe construir necesariamente después del análisis de las interacciones del usuario con el sistema. Un componente de aprendizaje permitirá que este modelo evolucione ante cambios en las preferencias del usuario utilizando el feedback. El REAL evidencia como una fuente importante de información. Cuando la recuperación en línea de la información dada a sus primeros pasos, los usuarios contaban con un intermediario especialista en realizar búsquedas, a menudo familiarizando con el área del conocimiento que un usuario demandaba. Por medio de una entrevista del intermediario, determinaba cuáles eran las necesidades de información de cada individuo. Llevaba a cabo las consultas permitentes y enviaba los resultados. Ahora, sin embargo, millones de personas realizan sus propias consultas en línea desde su trabajo u su hogar. Los agentes inteligentes para la búsqueda de datos desde el punto de vista de la inteligencia artificial poseen las siguientes propiedades: autonomía, sociabilidad, capacidad de reacción, iniciativa, benevolencia y racionalidad. La autonomía es actuar sin ningún tipo de intervención humana directa y tener control sobre sus propios actos. La sociabilidad consiste en comunicarse por medio de un lenguaje común con otros agentes e incluso con los humanos. Sobre su capacidad de reacción, pueden percibir su entorno y reaccionar para adaptarse a él. Y por otra parte, la iniciativa de emprender las acciones para resolver un problema. Los agentes de búsqueda inteligente para la web tienen la capacidad de hacer transparente la complejidad de la información almacenada en la red, filtrando la información disponible sobre la materia requerida. En las interfaces web, el usuario puede realizar la consulta en lenguaje natural de alto nivel, pero el agente de interfaz crea una memoria intermedia entre el usuario y la web para transformar dicha consulta a un bajo nivel. En la utilización de CBR para filtrado de documentos, las lecturas de un usuario se almacenan en forma de casos dentro de su perfil. Nuevos documentos serán recomendados si son similares a aquellos encontrados en el perfil del usuario en un momento dado, bajo la suposición de que pertenecen a un mismo tema en específico. De esta manera, el usuario realiza una consulta utilizando agentes como palabra clave. Probablemente los resultados en un motor de búsqueda tradicional devolverá documentos que traten tanto de agentes inteligentes como de agentes de viaje, agentes de seguro, entre otros. Hablemos de sistemas expertos. Los sistemas expertos están basados en el conocimiento que usa un área de aplicación compleja y específica a fin de actuar como un consultor experto para los usuarios finales. Estos proporcionan una respuesta sobre un área problemática muy específica al hacer inferencias semejantes a las humanas sobre los conocimientos obtenidos en una base de conocimientos especializados. Estos fueron diseñados para ejecutar consultas en una sola base de datos. La aparición del Internet ha propiciado el surgimiento de miles de bases de datos almacenadas en diferentes direcciones. En estos momentos, los agentes de información son útiles para la recuperación de información en bases de datos. Estos se utilizan para realizar búsquedas de información textuales en artículos de revistas electrónicas o en las páginas web. Independientemente del tipo de información que se quiera localizar, los agentes de búsqueda pueden diferenciarse por la entidad o persona para la que trabajan, usuarios o consultas o bases de datos. También se pueden distinguir por su forma de interactuar, es decir,
si se relacionan libremente todos los agentes para resolver las consultas o solo unos pocos agentes son los que se relacionan entre sí. Pueden ser llamados mediadores o principales. El SOT-Bots. Este es un software llamado el software de los robots. Estos son aquellos agentes inteligentes que hacen uso de las mismas herramientas y utilidades de que disponen los usuarios. Es un agente que ayuda al usuario en la búsqueda de información. Es un representante del usuario en aquellas tareas donde el usuario haya aceptado ceder el control. Distribución de información. Cualquier objetivo o problema se puede descomponer en subobjetivos o en subproblemas. Por tanto, cualquier consulta se podrá dividir en subconsultas. Todo esto se hace para que los agentes puedan dar respuesta a cada uno de estos subproblemas y, una vez combinados entre sí, ofrecer una respuesta al problema en conjunto. Agentes. 1. Cooperativos. Deben ser conocedores del entorno en el que se encuentra y deben coordinarse y cooperar con cada uno de los otros agentes. Ejemplo de este tipo de agentes: sistema compartido. Es un sistema agente cualquiera que descompone la consulta y asigna las subconsultas a otros agentes. Sistema contractual. Los agentes siempre siguen teniendo todos el mismo estatus. El sistema federado es una estructura jerárquica de agentes controlada por un facilitador agente principal. 2. Móviles. Se basan en el principio organizador de redes de comunicación entre ordenadores, conocido como control de procedimientos remotos, y concebido en 1976. Cuando un ordenador cliente de una red, no importa su tamaño, dirige una petición al servidor de ficheros para ejecutar una aplicación, el cliente debe realizar al menos dos comunicaciones: una solicitando la ejecución de un programa determinado y otra informando al servidor que la operación se ha completado con éxito. 3. De consulta. Realizan las consultas originando más agentes como respuesta a las peticiones del usuario. Estos recogen información de las bases de datos y, si no consiguen la información solicitada, generarán nuevos agentes que ampliarán la búsqueda hasta obtener lo que el usuario está buscando. 4. Agentes de bases de datos. Son agentes especializados en hacer consultas en una base de datos concreta que conocen la información almacenada en ella. Búsqueda de información. Los agentes que intervienen en la búsqueda y recuperación de la información en la web juegan un papel importantísimo, principalmente en la precisión y recuperación de información, aunque realizan las mismas funciones que otros buscadores, en la preventivación que todos aquellos recursos que pueden ser recuperados. En este entorno existen numerosas aplicaciones que están siendo empleadas en numerosas áreas industriales y comerciales. Para buscar información en Internet hay programas públicos que funcionan como agentes inteligentes. El usuario solo necesitará configurar sus parámetros de información y el programa se encargará de hacer el resto. Una vez que encuentre los datos requeridos, lo podrá enviar al correo electrónico del usuario o hacia alguna cuenta de mensajería según sea el caso.